Sí, mis entendido. Ya. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Miss, buenas noches. Un gusto volverla a ver. Disculpen, Miss, estoy aún en el trabajo. De escucharla, luego escuchar, voy a tomar atención en las clases, pero no voy a poder responder nada de eso. Por favor, disculpen, Miss. No te preocupes, no te preocupes. Al igual que, que su compañera, por favor, los demás también me lo hacen saber a través del chat, ¿ya? Para yo tenerlos en cuenta. Chicos. Ahí vienes, muy bien. Ahora, ¿me confirman, por favor, si observan mi pantalla? ¿Observan mi pantalla? Sí, Miss, sí. Sí, sir. Sí, mis. Sí, observan, ¿no? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es un tema muy práctico y bastante relevante referente al lenguaje. ¿Ya? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué entienden por lenguaje? A ver, recuerden, para participar hay que levantar la manito, ¿sí? ¿Qué entienden por lenguaje? ¿A qué nos referimos? ¿A qué llamaremos? Chicos, a ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué entiende por la palabra lenguaje? A ver, Rachel. Buenas noches, Miss. Para mí la palabra lenguaje es una manera de expresarse y comunicarse entre diferentes formas el ser humano. Ya, muy bien. Muy bien, ¿qué más? Hasta las 7:30 en Tierras. Miss, buenas noches. Yo entiendo del lenguaje que es una forma de comunicarnos de los seres humanos, un medio de comunicación entre nosotros. Ya, muy bien. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de lenguaje, vamos a hacer referencia también al acto comunicativo, ¿cierto? A ver, ¿qué serán las funciones? Nosotros, cuando nos vamos a comunicar, ¿sí? Vamos a emplear ¿qué cosa? Un idioma. Empleamos un idioma para comunicarnos. Al momento de nosotros comunicarnos a través de un idioma, nos comunicamos con una finalidad, con un objetivo, ¿cierto? Con una finalidad, con un objetivo, nos comunicamos con los demás, queriendo dar a entender algún tipo de mensaje, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, les digo, hey chicos, silencio o apaguen su micro, ¿qué les estoy dando a conocer? ¿Qué les estoy manifestando? Un comunicado para hacer silencio. Ya, un comunicado para hacer el silencio, pero ¿qué es? ¿Qué es? Cuando yo les digo, por ejemplo, chicos, apaguen su micro, ¿qué Una es ese orden. mensaje? Es Una advertencia. una orden, ¿cierto? Es una orden. Muy bien, Cintia. Muy bien, Cintia. Ahora, y si yo le digo a alguien, por ejemplo, te quiero mucho, ¿qué estoy dando a conocer?
A ver, Elizabeth. Elizabeth. Miss, un afecto. Un afecto. Muy bien. Chicos, recuerden que cuando yo menciono o llamo a alguien, hay que responder, ¿sí? Si es que tienen dificultades, lo comentan en el chat, pero los que no comentan, yo normal llamo y recuerden que es registrado de acuerdo a ellos su asistencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué estoy dando a conocer? Un sentimiento. Ese es el lenguaje. El lenguaje es la información, o mejor dicho, la finalidad con la cual tú te comunicas con alguien, la finalidad de tu mensaje. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ahora, dentro del lenguaje vamos a tener diversas funciones. El lenguaje funciona con sus funciones, ¿ya? Dice, como sabemos, el lenguaje nos sirve para transmitir, ¿qué cosa? Conocimientos, solicitar algún tipo de información, expresar mis emociones, crear belleza, ¿sí? Vale decir que el emisor va a ser quien va a determinar la función o la finalidad del lenguaje. ¿Ya? El emisor es quien manifiesta ello. Y desde ese punto de vista va a ser necesario reconocer que en un texto van a existir diversas funciones, ¿ya? Donde va a haber alguna que predomine sobre el resto, ¿ya? Entonces, ¿qué son las funciones del lenguaje? Son diversos tipos de elementos con las cuales o finalidades con las cuales tú te comunicas con otra persona. ¿Cierto? Con una finalidad, ya sea de transmitir un conocimiento, de solicitar información o de expresar algún tipo de emoción o crear belleza. Al decir crear belleza, Miss, entonces yo creo belleza al comunicarme, no necesariamente, no hace referencia a la belleza física, sino a la belleza con la cual tú te comunicas en el tipo de lenguaje. Por ejemplo, cuando tú te comunicas a través de poemas, estás haciendo uso de belleza, ¿cierto? Porque el lenguaje de los poemas es mucho más estético que un lenguaje coloquial. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuáles son esas funciones del lenguaje? Existen tres, que son las llamadas básicas, y que nosotros debemos de comprender plenamente. Mejor dicho, que siempre la debemos de recordar, ¿sí? Como para utilizarlos conscientemente en una creación de lenguaje propio. ¿Cuáles son ellas? La referencial, la apelativa y la expresiva. Son tres funciones del lenguaje básicas que nosotros normalmente siempre la desarrollamos, siempre la practicamos, siempre la manifestamos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La función referencial. Por ejemplo, el profesor Ludwig von Pato nos cuenta que esta función sirve para informar, narrar, caracterizar, definir y clasificar, en el cual se encuentra preferentemente en informes, narraciones y descripciones. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que la función referencial, su función principal es dar una información. Brindar una información. ¿Y dónde yo encuentro este tipo de información? En narraciones, en informes, en descripciones, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tipo de función se usa en un noticiero? Que esté, por ejemplo, una noticia del periódico. ¿Es una narración? No, pero ¿qué función? ¿Qué función de lenguaje hacemos uso dentro de cuando yo leo la noticia de un periódico? Referencial. La pregunta es, ¿qué función del lenguaje? Si a ustedes les preguntan, ¿cuál es la función del lenguaje que se hace uso dentro de algún tipo de información? Ustedes deben decir la función referencial. No te están preguntando qué es lo que está manifestando. Te está preguntando qué tipo de función es cuando yo voy a dar alguna información como una noticia, por ejemplo.
¿Cuál es la función? Referencial. Referencial. ¿Ya? Es la función referencial. Eso hay que tener en cuenta. Chicos, me dejo entender, ¿verdad? Sí, Miss. Muy excelente. Ahora, la siguiente función es la llamada función apelativa o también llamada conativa. Ahora, ¿qué me dice mi amigo? A ver, me dice que esta función que aparece fundamentalmente en reglamentos, en recetas, órdenes, peticiones o textos dramáticos, es la que pide, entrega normas, ordena, sugiere y averigua, entre otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo, por ejemplo, les dije apaguen su micro, ¿qué les estaba brindando? Una orden. Les estaba brindando una orden. Y al estar brindándoles una orden, ¿qué función de lenguaje estoy haciendo uso? Apelativa o conativa. Apelativa o conativa. Pero no solamente son cuando yo voy a brindar órdenes, eso hay que tenerlo en cuenta, sino también cuando yo voy a pedir, solicitar algo. O en las recetas. En las recetas normalmente, ¿qué encontramos? Órdenes que nos dan a conocer qué cosa, el procedimiento de algún plato en específico, ¿cierto? Entonces, en las recetas, ¿qué función del lenguaje está predominando? Apelativa. Apelativa. La función apelativa. Ya, entonces recuerden, cuando yo pido, ordeno, ¿sí? O doy algunas reglas o normas, estoy haciendo uso de la función apelativa o también llamada conativa. ¿Ya, chicos? Ahora, cuando yo digo me lleva, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Petición, profesora. Estoy preguntando, ¿cierto? Estoy solicitando. ¿Me lleva, por favor? ¿Qué estoy haciendo? Estoy solicitando algo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo uso de la función apelativa, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien, chicos, muy bien. Siguiente función. A ver, ¿qué nos dice Donald? ¿Qué nos da a conocer Donald con esa expresión? ¿Qué nos querrá decir? Miss, que está enojado. Que está enojado, ¿cierto? Está enojado. Yo muestro ese rostro, ya, rapidito me van a sobreentender de que yo estoy enojada. Entonces, ¿qué función predomina? La función expresiva o también emotiva. ¿Qué querrá decir ello? Que la función expresiva o emotiva es cuando yo voy a dar a conocer mis emociones, mis sentimientos, las sensaciones, cuando voy a exaltar hechos, ¿sí? Y va a estar siempre presente en las exclamaciones y en textos poéticos. Cuando es de manera literal, o mejor dicho, de manera oral, yo lo voy a manifestar a través de mi voz, ¿cierto? Si yo te respondo de una mala manera, automáticamente tú vas a saber que estoy haciendo uso ¿de qué? De la función expresiva, ¿cierto? Porque estoy manifestando una emoción. Vengo y tengo muchos problemas, entonces te cuento y me pongo a llorar. ¿Qué estoy manifestando? Las expresiones. Mis expresiones, estoy manifestando una emoción y al expresar una emoción estoy haciendo uso de la función expresiva. ¿Ya? La función expresiva, entonces, ¿qué nos da a conocer? Nos da a conocer nuestras emociones, ¿ya? Las sensaciones, nuestros sentimientos, pero no solamente de tristeza, puede ser alegría también. Entonces, si yo, por ejemplo, tú le dices a alguien, ay, te quiero mucho,
o te aprecio, o cariño, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo uso de la función expresiva o emotiva. ¿Ya? De la función expresiva o emotiva. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Sí. Entonces, hasta el momento hemos conocido 3 funciones de lenguaje. ¿Cuáles son las que acabamos de conocer? Función expresiva o motiva. Referencial, función apelativa o conativa. O Expresiva o emotiva. Ujú. Muy bien. Entonces, recuerden que son los 3 básicas funciones que yo debo de, o que mejor dicho, que nosotros los practicamos. ¿Ya? Los practicamos. Son los más comunes, ¿cierto? Frecuentemente, ¿qué hago yo? Manifiesto mis emociones. ¿Qué más hago? Doy órdenes casi todos los días, por no decir todos. ¿Qué hago? Doy a conocer algún sentimiento, alguna emoción, ¿cierto? Y también manifiesto órdenes. ¿Qué hago? Cuando yo, por ejemplo, estoy con mi hija y le digo, niña, limpia tu cuarto. Entonces, ¿qué estoy manifestando? Estoy manifestando una orden, ¿ya? Una orden. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, ¿quién está compartiendo, chicos? A ver, chicos, no hay que jugar con el Meet, por favor, porque si no interfiere en la información y van a hacer que sus compañeros tengan inconvenientes. ¿Ya? A ver, les decía. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Qué chido. ¿Ya? Entonces son 3 básicos. Doy órdenes, función apelativa o conativa. Recuerden ello, ¿ya? Recuerden su segundo nombre o su segunda, claro, su segundo nombre, porque en algunos ejercicios nosotros vamos a encontrar, no nos van a dar con la palabra más frecuente, sino nos van a dar con aquella que no se usa mucho. Entonces yo te digo, a ver, manifiéstame un ejemplo de la función conativa del lenguaje. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Me vas a dar a conocer alguna otra función. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es conativa? Es lo mismo que decir apelativa, ¿ya? Es cuando tú brindas órdenes. Cuando brindas una información, ya sea una información de noticia, un conocimiento nuevo, ¿qué estás haciendo uso? Estás haciendo uso de la función. ¿Qué tipo de funciones? Representativa. No es representativa. Empieza con R, pero no es representativa. Referencial, Miss. Referencial, ¿ya? Y la expresiva cuando doy a conocer mis emociones. A ver, Cintia Peña. Dígame, Miss. Cintia Peña. Un ejemplo de función apelativa. ¿Me lo puede repetir, por favor? Un ejemplo de función apelativa. Lo acabamos de explicar. Cintia.
Cintia, ¿me entendiste hasta ahí o te quedó alguna duda? Me quedó una duda en esa de la apelativa. A ver, ¿cuál es tu duda? Lo que pasa es que no entendí bien, es por eso que no le pude contestar. Ah, ya, mira, volvemos a repetir. Estamos en el tema de las funciones del lenguaje, ¿cierto? Hemos dicho que las funciones del lenguaje se centran en dar a conocer, ¿sí? Que la finalidad de mi mensaje. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Esas son las funciones del lenguaje. Lo que yo quiero dar a conocer o la finalidad de mi mensaje, eso es el lenguaje, ¿ya? De mi información. Ahora, dentro del lenguaje hay ciertas funciones, que son 3 las básicas, o mejor dicho, 3 las que usamos frecuentemente. ¿Qué quiere decir ello? Que son la función referencial, la función apelativo-conativa, la función expresiva o emotiva. Cuando yo hablo o cuando yo voy a, por ejemplo, brindar una información, por ejemplo, una noticia, algo que sucedió ahorita, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, les estoy brindando un conocimiento, una información, estoy haciendo uso ahorita de la función referencial. ¿Ya? Por ejemplo, tú llegaste del trabajo y tu pareja te pregunta, ¿cómo te fue, cariño, este día? Ah, ya, me fue así, mira, durante mi trabajo tuve que atender las clases, me molestaron, qué sé yo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy brindándole una información. Ahí, al tú contarle cómo te fue en tu trabajo, estás haciendo uso de la función referencial, ¿sí? ¿Sí? Se me fue el audio, chicos. A ver, hasta ahí me dejo entender. Ahora, cuando yo, por ejemplo, doy órdenes o pido algo, por ejemplo, digo, ¿no? Ay, me encuentro con sed, ¿me puedes pasar un vaso de agua, por favor? ¿Qué estoy haciendo? Estoy solicitando algo. Ahí, ¿qué función hago uso? De la función apelativa. ¿Sí? De la función apelativa. O cuando yo digo, ciérrame la puerta, estoy dando una orden. Función apelativa o también llamada conativa. ¿Ya? Ahora, cuando yo le digo a alguien, Sí, no se le escucha. a ver, les estaba diciendo que cuando yo digo cierra la puerta, ¿qué función estoy haciendo uso? De la función apelativa. ¿Por qué? Porque estoy dando una orden. ¿Ya? De la función apelativa por orden. Ahora, si yo digo, ¿me puedes alcanzar un vaso de agua, por favor? Estoy solicitando algo, ¿cierto? ¿Hasta ahí me dejo entender? Ahora, si yo te digo, por ejemplo, te quiero mucho, estoy dando a conocer una emoción, ¿cierto? Una emoción. Si estoy dando a conocer, por ejemplo, te quiero mucho, estoy haciendo uso de la función expresiva o emotiva. ¿Ya? ¿Ahora sí me entendiste, Cintia?
Sí, Miss, ya la entendí. Disculpe, Ahora más sí, bien. no te preocupes. Ahora, ¿me puedes brindar un ejemplo de función apelativa? ¿Me puedes pasar la llave, por favor? Muy bien, excelente. Ahora sí, Edith Leslie. Sí, Miss. A ver, un ejemplo de función referencial, por ejemplo. Hoy me fue muy bien en el trabajo. ¿Cómo? Hoy me fue muy bien en el trabajo. Ya, muy bien. Katy Guti. Katy. Dígame, Miss. Katy, un ejemplo de función expresiva. Por ejemplo, le puedo decir a mi hijita, hijita, te amo mucho. ¿Cómo? ¿No te escuché, Katy? Un ejemplo que le puedo decir a mi hijita, hijita, te amo mucho, eres todo para mí. Muy bien, ahí estás haciendo uso de la función expresiva o llamada emotiva. ¿Ya? Muy bien, entonces esos son los tres básicos que nosotros usamos en nuestro día a día. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes creen que habrá más funciones o no? Sí, sí hay más funciones en el módulo que nos enviaron. Ah, ya, muy bien. Entonces guiaron por el módulo. Entonces vamos a ver si hay muchas más funciones. ¿Ya? Solo para muy interesados, ¿ah? Por si acaso. Dice, tío, ¿ya? Dice. ¿Sabemos cuáles son las otras funciones? Ya me cansé. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo supieron los niños? Bueno, yo les cuento. ¿Ya? Ellos, o sea, ¿cómo supieron ustedes? Uno de ustedes vio el módulo y pudo verificar que hay más funciones, ¿cierto? Ahora, cuando yo digo, aló, ¿me escuchas? ¿Qué tipo de función estaré haciendo uso? Estoy haciendo uso de la función fática o también llamada de contacto. ¿Por qué? Porque yo al comunicarme hago un contacto con la otra persona. La función fática o de contacto se va a usar para verificar cada cierto tiempo el estado del canal. ¿Qué quiere decir? Si me escucha o no me escucha. ¿Ya? El contacto entre los interlocutores, entre las personas que conversan. ¿Ya? Entonces, recuerden, la función fática es para yo verificar cada cierto tiempo si la otra persona me escucha o no me escucha, ¿cierto? Para yo alargar la conversación. Estoy conversando con mi amiga y de repente se queda callada. Entonces, ¿yo qué le digo? Hey, ¿me escuchas? Y sigue la conversación, ¿cierto? Entonces, esa es la función fática, ¿ya? O también llamada de contacto. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. Ahora, Sí, Miss. ¿qué está haciendo Miki ahí? Está escribiendo. Está escribiendo. Ya está escribiendo, se podría decir está estudiando, ¿cierto? Ahí va a predominar la función poética, que se va a centrar en el mensaje mismo, en cómo nosotros organizamos nuestro texto, ¿sí? Ahora, claro está que tiene que ver con la literatura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leamos textos literarios, vamos a verificar de que el tipo de lenguaje es diferente, es un poco más especializado.
y se usa mayormente como publicidad algunos textos, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de publicidad es un poco más especializado porque tiene la finalidad de convencer al público, ¿cierto? Que tú compres o te guíes por ello para poder ingresar. Ahora, Mickey, por ejemplo, le está escribiendo bellas palabras a Mimi, le está escribiendo un poema. Entonces, al ser eso, está predominando, ¿qué cosa? La función poética, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Entonces, tú cuando vas a escribir poemas, ¿sí? O vas a dar a conocer, por ejemplo, bellas palabras, no es que, ay, Miss, entonces cuando yo le digo te amo a alguien es función poética también. No necesariamente, porque ahí tú estás manifestando un sentimiento. Mientras que en la función poética es que está predominando el tipo de lenguaje, mejor dicho, de idioma que tú usas, cómo lo escribes, cuál es ese sentimiento. ¿Han visto los poemas que a veces algunos ni se entienden? ¿Cierto? O de publicidad, por ejemplo. Ustedes se han percatado o en de publicidad encontramos información que son coloquiales. Chicos. ¿Podría volver a repetir lo que dijo Miss, por favor? No le entendí. Les decía, ustedes han visto que en los mensajes de publicidad, por ejemplo, es un lenguaje en el cual coloquial con la que frecuentemente nosotros nos comunicamos, o es un lenguaje más estético. Más estético, profesora. ¿Cómo? ¿No te escuché? Más estético, profesora. Es más estético. ¿Por qué? Porque se escribe con una finalidad, con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El de convencer al público que adquiera quizás ese producto, ¿cierto? Entonces ahí está predominando la función poética, ¿ya? Ahora, ¿qué está haciendo acá Mimi? ¿Qué hace Mini acá? Les está enseñando una manzana. Les está explicando. O le Ya, está explicando, ¿no? Les está mostrando una manzana. ¿Qué más? ¿Qué más observan? A ver. Está compartiendo una manzana con los niños. Ya. A su alrededor, ¿qué es lo que observan? Una pizarra. Está explicando. Ya, la pizarra. ¿Y qué de particular tiene la pizarra? El abecedario. El abecedario. ¿Ya? Entonces, Mini se encuentra hablando sobre, ¿qué? Por ejemplo, manzana es sustantivo común. Y esa definición o esa introducción, ¿a qué tema pertenece? ¿A qué área? Metalingüística. No, ¿a qué área? ¿A qué curso, mejor dicho? Comunicación, profesora, lenguaje. Al área de comunicación, al área de lenguaje. Entonces, la función metalingüística se va a centrar en el código. ¿Por qué? Porque ahí va a reflexionar sobre el lenguaje mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú hables sobre el lenguaje mismo, es que estás haciendo uso de la función metalingüística. Cuando cada vez que explicamos un código, por ejemplo, o tenemos una clase de gramática u ortografía o de comunicación, estamos haciendo uso ¿de qué? De la función metalingüística, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita, ¿qué función de lenguaje estoy haciendo uso yo con ustedes?
Metalingüística. Metalingüística. ¿Y podría decir que el profesor de matemática también usa la función metalingüística? Sí. ¿El profesor de matemática también usará la función metalingüística? No, Miss. No. ¿Por qué? ¿Qué nos dice acá la teoría? Nos dice que la función metalingüística se centra en enseñar o dar a conocer la información de gramática u ortografía. Mejor dicho, que se centra en los temas del área de comunicación. ¿Quién nada más desempeña la función metalingüística? La docente de comunicación. O, por ejemplo, ustedes, ¿no? Te preguntan, ¿qué hiciste hoy? Ah, bueno, tuve clase de comunicación y hablamos sobre las funciones del lenguaje. Y las funciones del lenguaje son esto. Estás contando sobre las funciones del lenguaje. Ahí, ¿qué función estás haciendo? Referencial. Aparte de ser referencial. Estás hablando de lenguaje. Estás hablando de lenguaje. ¿Qué función estás haciendo uso? Metalingüística. Metalingüística. ¿Ya? La metalingüística. ¿Ya, chicos? Entonces, a que quede claro ello, cuando yo me centro en hablar sobre el lenguaje o sobre temas del área de comunicación, estoy haciendo uso de la función metalingüística. ¿Qué Miss, le no se estamos escucha. haciendo a Buddy? Les decía, ¿qué estamos viendo que hace Buddy? ¿Está mirando hacia una parte fija? Ya, hace una parte fija, puede ser. A ver, Buddy, por ejemplo, está haciendo una encuesta. Entonces, cuando nosotros vamos a distinguir como función aparte, donde vamos a buscar información necesaria, por ejemplo, que está en los cuestionarios, en las entrevistas, ¿sí? Vamos a estar haciendo uso de la función heurística, ¿sí? Que va a formar parte de la función apelativa, ¿ya? Cuando yo hago encuestas, entrevistas, es la función heurística. ¿Por qué? ¿Por qué digo que va a formar parte de la función apelativa? Porque tú al hacer eso estás solicitando algo, ¿cierto? ¿O no? ¿Solicitas algo o no? Sí. Sí. Entonces, por eso es que forma parte de la función heurística. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un pequeño resumen. Las funciones del lenguaje se va a definir como el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones, ¿no? Mejor dicho, según la intención del hablante. Esto se va a referir a incidir sobre hechos, se va a manifestar en oraciones y su intención es informar. Por ejemplo, la función referencial se refiere a hechos, cosas o ideas. Se manifiesta ¿qué? En oraciones enunciativas, o mejor dicho, afirmativas, ¿ya? O negativas. Con una intención, ¿cuál es su intención? Su intención es el de informar. Ahora, la función emotiva se va a referir sobre el propio hablante, o mejor dicho, incide sobre el propio hablante. Se manifiesta en admirativas e enunciativas y de entonación. ¿Su intención cuál es? Expresar sentimientos, emociones. Luego tengo la función apelativa, que se refiere al o incide sobre el oyente, ¿sí? Sobre la persona que me escucha. Se manifiesta en imperativas y de entonación, ¿no? De mayor entonación. ¿Su intención qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es su finalidad de la apelativa? Hacer que actúe la persona que me está oyendo, ¿sí? La actuación del oyente.
Y la función fática se refiere o incide sobre el canal de la comunicación. ¿Sí? Se va a manifestar en interrogaciones, repeticiones o frases ya hechas. ¿Su intención cuál es? Abrir, cerrar o mantener la conversación. ¿Sí? Ahora, la función poética se va a referir al propio mensaje. Se va a manifestar en el estilo de figuras. ¿Qué quiere decir figura? Ah, mis, entonces los cuadraditos, las imágenes. No, la función poética es la forma de escritura. Y su intención va a ser causar extrañeza, que se sorprenda a la otra persona. Luego tenemos la función metalingüística, que se va a referir al lenguaje y se va a manifestar en definiciones y aclaraciones. Su intención va a ser compartir mejor el código, ¿ya? Compartir mejor el código. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me dejo entender referente a las funciones del lenguaje? ¿O hay quizás alguna duda, alguna consulta referente a lo que les acabo de explicar? Todo muy claro, profesora. Muy bien, entonces, un pequeño reposo. Función referencial, el hecho de informar, cuando yo brindo una información. Función emotiva, cuando expreso mis emociones. Función apelativa o conativa, cuando solicito o doy órdenes. Función fática, cuando yo quiero abrir, cerrar o mantener una conversación. La función poética, cuando yo voy a querer causar extrañeza del tipo de lenguaje que yo estoy manifestando. Y función metalingüística es compartir mejor el código, mejor dicho, hablar netamente del lenguaje. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces en base a lo que les acabo de explicar, ustedes me van a desarrollar este siguiente ejercicio. Les voy a dar unos 3 minutos más que suficientes para que ustedes lo puedan desarrollar y luego lo desarrollamos con mi persona. ¿Sí? A los que no he llamado, vamos a ir llamando para que puedan participar. ¿Qué tienen que hacer? En la casilla escribe las funciones del lenguaje de los siguientes enunciados. Lees el enunciado y me vas a identificar qué tipo de función estaré haciendo. ¿Ya?
Miss, no se te escucha nada. Sí, les he dejado un tiempo para que me desarrollen estos 7 ejercicios para que luego puedan participar de a medida que van levantando la mano. Buenas noches. Yo recién acabo de entrar por motivo que estoy un poquito mal y no escuché la clase. No te preocupes, a ver, la clase está siendo grabada, pero igual cuando vamos a desarrollar los ejercicios vamos a ir repasando lo que acabamos de desarrollar. A ver, chicas, vamos levantando la mano para ir participando, ¿sí? En orden. Las que terminaron, a ver. A ver, empezamos contigo, Cintia. A ver, Cintia, la primera oración, me la lees y me dices qué función predomina dentro de esa oración. Más sabe el diablo que por viejo que por diablo. Función poética. Función Poética. Función poética. Muy bien. Ya. Rachel. La segunda. Está bien, Miss. Aló, ¿estás ahí? Hace referencia a la función fática. Función fática. Muy bien. Excelente. Cintia Peña Ríos. La tercera. Cintia, hay que activar el audio, por favor, para ir avanzando, sino para poder pasar a En la puerta del banco pusieron un cartel que dice no hay atención. ¿Qué función está? La tercera me dice, ¿verdad? Sí, la que acabas de leer. Referencial. Referencial. Muy bien, los que participaron ya pueden bajar la manito, ¿ya? JD o Heidi. La quinta, ¿no, Miss? No, la cuarta. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿Qué función estamos haciendo tú? ¿Expresiva? Me gusta cuando calles porque estás como ausente. Sí, ¿es una función expresiva o...? Expresiva.
Exacto. Expresiva. A ver, Aide, muy bien, Heidi. Puedes apagar tu micro. Ay, qué dolor de cabeza. Expresivo, profesora. Ay, qué dolor de cabeza, expresiva también. Muy bien. Edith. Edith. Hija, por favor, compra un pan. ¿Qué función predomina? Función apelativa. Función Apelativa. apelativa. Muy bien. Y cuando yo digo, ¿trajiste mi ropa? Función fática. Función fática, ¿será? Estoy solicitando algo. Estoy preguntando algo. Apelativa, profesora. Apelativa o conativa. Exacto. Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, Miss, todo claro. No, Muy Miss, bien, todo chicos. muy claro. No, Muy Miss, bien, todo claro. chicos. Qué bueno que me hayan podido comprender. Sin más que decirles, nos quedamos ahí.